Bueno, yo te decía que era una figura muy controvertida, que tenía personas en contra, que está al extremo de que yo situé ayer en Facebook unas fotos del periódico La Discusión del 24 de agosto de 1906. Una foto, sería bueno buscar la foto muerta de Quintín, muerto de Quintín. Una foto donde el periódico anuncia la muerte de Quintín y da algunos detalles del pequeño incidente en el cual fue asesinado, porque no se puede decir que cayó en combate, sino que fue asesinado. Vamos a ver, aquí está la foto de Quintín muerto que salió en La Discusión al día siguiente del asesinato, en 1906, y vamos a llegar a ese punto. Ahora, cuando yo pongo estas, incluso la autopsia, los resultados de la autopsia realizada a él y a sus dos asistentes, porque él muere con dos asistentes al lado, que son toda la tropa que tenía a su disposición en ese momento y en el lugar donde muere. Empieza todo, o sea, si tuvo la foto y empiezan opiniones a favor, la inmensa mayoría a favor y con admiración de Quintín, pero algún que otra persona opinó que Quintín era un criminal y que había que decir lo bueno y lo malo de Quintín. No solamente eso que están mirando es la autopsia, que vamos a llegar ahí, en su momento vamos a hablar de ella. Que era un criminal, que solamente nosotros idealizamos la figura del patriota, del hombre valiente, del hombre abnegado, pero que había que decir también que fue un criminal y que fue impune porque era muy cruel con los prisioneros españoles, por ejemplo, que capturaba, a los que asesinaba. Después de preguntarle su nombre, decía, esta anécdota la escuché yo hasta de voz de mi padre, fíjense si estas cosas caminan, de que él se sentaba en su hamaca con un combate, le traían los prisioneros, ponía el machete sobre las rodillas y le preguntaba al soldado, ¿cómo tú te llamas? El soldado decía, Francisco Martínez, y él le daba un mandoble, le arrancaba la cabeza y decía, te llamaba. Entonces, esa leyenda negra de Quintín ha pervivido hasta el presente. Y quiero decir que es un personaje calumniado. Primero fue calumniado por los españoles. Los españoles tenían un sistema de calumnia y de mentira en la prensa sumamente sofisticado para la época, porque en Madrid sobre todo tenían muy buena prensa y en Barcelona. Y, por ejemplo, Maceo, el lugarteniente general Antonio Maceo, en los partes de los militares y en los periódicos que se publicaban en la península, no se le decía el lugarteniente general Antonio Maceo, se le decía el cabecilla mulato Antonio Maceo, o se le decía el arriero mulato Antonio Maceo. Incluso un hombre que lo respetaba, como Martínez Campo, lo pone en su informe al Ministerio de la Guerra después de Baraguá, en el informe donde él habla de Baraguá y donde habla después de Baraguá, la persecución a Maceo, y llega a decir el mulato arriero, y otros le decían el guaracho Maceo. Eso es con la figura de Maceo. Imagínate con la figura de Quintín, que era un hombre de menos luces, un hombre, digamos, más humilde, un hombre que además era de pocas palabras. Martí lo conoció, Martí anotó de él en su diario, yo voy a leer ahorita lo que dijo Martí, pero sobre todo que era un hombre pobre y negro. Era un negro liberto, que nació libre y nació en el mismo barrio de Santiago de Cuba el 30 de octubre de 1834, nació en el mismo barrio de Santiago de Cuba, donde por casualidad de la vida nací yo, que es el barrio de Los Hoyos, la famosa Conga. Ese barrio era de los negros libertos. Ahí nació, también tuvo y vivió como liberto Guillermo Moncada y los Maceos. Los Maceos nacieron, por lo menos Antonio nació en una casa en el barrio y fue bautizado en la iglesia de Santo Tomás, que queda en ese mismo barrio. Entonces, las calumnias contra estos hombres eran no tanto porque eran mambises, porque había mambises rubios de ojos verdes, y claro, también lo atacaba la prensa integrista española, pero se cebaban particularmente con los mambises más pobres. Decían incluso que eran traídos de Haití para pelear, que tenían una argolla en la nariz, que eran salvajes, que eran adoradores del vudú y de otras formas de idolatría
pagana, que no tenían piedad con los prisioneros, que eran implacables en los combates. Todo eso es mentira. O sea, absolutamente mentira. Acabo de leer un libro ayer de Beas y Fillar, que fue el coronel jefe de los voluntarios de Jaruco, desde la guerra del 68, pero sobre todo en la guerra del 95. Y cuando Maceo ataca en la invasión Jaruco, que está toda una tarde y una noche hasta el amanecer, hasta las 5 de la mañana, tratando de desalojar a los españoles que se habían refugiado en la iglesia y tratando de, incluso amenazó con dinamitar la iglesia, pero ellos no se rindieron. Estaban dirigidos por este hombre que escribe el libro, precisamente, que era el jefe de ese regimiento de caballería voluntaria de Jaruco. Este hombre, después que pasa el combate, que claro, lo da como una gran victoria, aunque el poblado fue destruido, las tiendas fueron saqueadas, más de 100 casas quemadas, etcétera, y ellos tuvieron que refugiarse en un fuerte y dejar a los mambises la población. A pesar de eso, al final él dice y escribe en 1899 en la prensa de La Habana una nota donde dice: gracias, Maceo, porque dice, narra que en un momento del combate Maceo pasa y ve a unos mambises que están preparando un voluntario capturado para ahorcarlo. Y Maceo da orden de soltarlo y dejarlo ir con los suyos inmediatamente, porque donde esté él no se ahorca a nadie, decía él. Y este hombre, que fue su enemigo, que se enfrentaron a muerte, este hombre le reconoció a Maceo la altura y le reconoció la dignidad, le reconoció el humanismo. Entonces se cebaron con estos hombres, sobre todo los más pobres, los más radicales, los negros, los mulatos, los mestizos, para sacarlo de la historia de Cuba. Lo hicieron primero los españoles, después lo hicieron los norteamericanos y también lo hicieron los cubanos. Lamentablemente, no todos los cubanos, pero sobre todo los cubanos que se alinearon enseguida que terminó la guerra, compañeros de armas de Quintín, de Maceo, de Guillermón, gente que compartieron los riesgos, los sacrificios, el hambre, la intemperie de la manigua, las enfermedades, las heridas, los peligros, y le dieron la espalda una vez que España evacuó sus tropas y su administración colonial de Cuba, y dejaron solos y olvidados en un rincón a estos hombres, y los humillaron, y los separaron de cualquier cargo público, como si fueran una especie de plaga que iba a infectar la República. Y eso provocó a la larga una situación que en 1912 estalló con la guerrita de los negros, o la guerrita del Partido Independiente de Color, que bajo la presidencia de José Miguel Gómez provocó una masacre que terminó en más de 5.000 muertos, la mayoría gente no combatiente, mujeres, hombres, niños, negros, de la zona fundamentalmente oriente, aunque también hubo en otras partes del país incidentes. Lamentablemente, el jefe del Estado Mayor de esas tropas represivas terribles que fueron a matar, donde además se le cortaba las orejas para pedir recompensa, donde además se violó, se quemó, se destruyó, se asesinó a los prisioneros. El jefe de Estado Mayor de las tropas que fueron enviadas para combatir en esa zona oriental era el mayor general José Martí, el hijo de nuestro apóstol. Y lo digo porque hay gente que nos acusa de que no hablamos claro de estas cosas. Miren, las actitudes ante la historia son las que la historia registra. Nosotros podemos matizar una actitud, podemos entender alguna, que esta no tiene ni matiz ni entendimiento, este de crimen de 1912. Pero lo que sí puedo decirles es que una figura histórica, si cometió un error histórico, pues hay que decirlo y situarlo en el momento y en el lugar. El propio Quintín cometió muchos errores. Se buscó enemigos incluso entre sus compañeros. Fue indisciplinado, se insubordinó, fue juzgado por Gómez. Pero hay que decir que ese hombre humilde, de pueblo, nacido en un barrio de negros libertos de Santiago de Cuba, ese hombre se alzó y se unió a las tropas de Donato Mármol el 1 de diciembre de 1868. Es decir, empezó en octubre y ya en diciembre este hombre se había unido a las fuerzas de Donato Mármol como soldado raso. A la semana era cabo. A los pocos días participó en la toma del cobre en Santiago. Ayer fue precisamente el día de la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre. Bueno, es donde está el santuario. Entonces, por cierto, localidad que le dio a la patria cubana 16 generales, ese pequeño pueblito del cobre.
como Santiago de Cuba le dio 29 generales, entre ellos Quintín, a las guerras de independencia de Cuba. En 1869 ya Quintín es sargento de primera. En 1870 es alférez y le dan la tarea de vigilar la zona sur de la cercanía de Santiago de Cuba, porque por ahí hacia Jamaica había un pequeño tráfico clandestino en botes donde se entraban medicinas, se sacaban enfermos, heridos, se entraban algunas balas, se entraban algunas armas, y eso tenía que tener una coordinación con las fuerzas de tierra, tenía que estar atenta. Él fue la persona que se encargó del tema. En 1872 ya era teniente, en 1873 ya era capitán. Ninguno de estos grados lo recibió Quintín por su cara linda, ni por amigos, ni palanca. Los recibió por su valor, por su entrega, por su arrojo en los combates, por su capacidad de dirigir hombres, porque usted va recibiendo ascenso que van escalando a la medida que se va viendo que usted tiene capacidad de mando, usted es ejemplo de su tropa y por lo tanto puede ir, repito, subiendo en el escalafón militar. En 1875 ya es el jefe de la Infantería Oriental, que al mando del general Titá Calvar, que es uno de los iniciadores de la guerra de 68, va a reforzar a Gómez, que ha ido hacia las villas tratando de hacer la invasión occidente y que fracasó lamentablemente. En 1876 es comandante. En 1878 Maceo lo asciende a teniente coronel y le da el mando del Regimiento de Infantería de Santiago. Y el 15 de marzo del 78, ese hombre tan calumniado, tan olvidado y tan ignorado, que no cursó estudios superiores, ni era médico, ni abogado, ni era licenciado, estuvo con Maceo en la protesta de Baraguá, mientras otros, más cultos, de buena cuna, habían estado en el San Juan. Entonces, para que valoremos la historia, independientemente de errores, valoremos en una balanza entre errores y aciertos. Luego de la protesta de Baraguá, participó en los combates que hubo después de marzo hasta mayo, que capitula en San Luis, como todos los demás jefes que capitulan, y se asienta en Santiago de Cuba de nuevo. Los capitulados eran muy estrechamente vigilados por las fuerzas militares y de seguridad española. Eran constantemente espiados porque no confiaban en ellos. Y allí en Santiago participa en la conspiración que da inicio el 26 de agosto de 1879 a la Guerra Chiquita. Una guerra que también ha sido calumniada, ignorada y olvidada, a la cual han acusado de guerra de razas, el argumento español. Precisamente el argumento que España utilizó para denigrar a esos hombres que no estaban conformes con la paz del San Juan y que siguieron viendo causas para seguir la lucha, entre ellas la permanencia de la esclavitud. Porque si bien es cierto que Guillermo, los Maceo y Quintín eran libertos, también hay que decir que habían cientos, miles de hombres y mujeres esclavizados y de niños todavía esclavizados después del San Juan, que fue una de las cosas que se habló en el San Juan, una de las promesas hechas y que no se cumplió. Fueron muchas las incumplidas y fueron también varias las manipulaciones y mentiras de los españoles en esas negociaciones. Pero estuvo en el momento en que se inicia la guerra, es de los que, junto con Maceo, con Guillermón, del barrio del mercado de la hierba, en el barrio donde se vendía hierba para los caballos, en el barrio de Los Hoyos, disparan contra guardias civiles, matan a uno y se van a la Manigua directamente desde la ciudad. Y claro, empieza una guerra muy desigual. El jefe militar de Santiago de Cuba, que en aquel momento se llamaba el Distrito Cuba, pero era Oriente, con sede en Santiago, el general Camilo García de Polavieja, que había estado en Baraguá con Martínez Campos y que era además un hombre que fue capitán general en Cuba, fue capitán general en Filipinas, fue senador del reino, un político, yo diría, lo puedo fundamentar, ahora no, inescrupuloso. Fue el primero que lanzó, y estamos publicando en mi Facebook las partes de su compilación de documentos y telegramas de la Guerra Chiquita. Por eso es que estoy hablando con propiedad. Y ahí se ve clarito, como él dice a la clara, hay que desprestigiar al enemigo.
en telegramas con el capitán general Ramón Blanco Llerena, marqués de Peñaplata, que era el capitán general en La Habana. Si hay que desprestigiarlo, hay que decir que es una guerra de raza, hay que ahondar la división entre ellos, no se puede permitir que se unan, hay que evitar que lleguen expediciones y hay sobre todo que forzarlos a rendirse. Hay un momento donde incluso Blanco dice a la familia de los alzados, de los que se han alzado, los que tengan en la manigua padre, madre o hermano, no les permitan entrar a las ciudades, no importa la condición social que tengan, que se vayan al campo, no le dé pasaporte tampoco para salir al extranjero, que se vayan a la manigua con su gente, para que mueran y para que sufran allí los mismos rigores de los que están en armas, que eran más de 5.000 hombres, no fue una guerrita. En aquel primer momento, de los cuales habían cerca de 1.000 esclavos que habían escapado y más de 5.000 hombres en total. Pues allí estuvo Quintín en esa guerra hasta el final, hasta que ya un año después, por eso que guerrita es relativo, un año después de iniciado el levantamiento, a falta de ayuda del exterior, de divisiones, de persecuciones españolas, etcétera, sale hacia Jamaica el 4 de junio del 80, de 1880, o sea, casi un año después de haberse alzado, junto con José Maceo, Guillermo Moncada, porque los españoles le prometen dejarlo salir si se rinde. Se rinden, se montan en su barco y en alta mar, buques de guerra españoles, traicioneramente, de forma pérfida, burlando el honor de los que se comprometieron a dejarlo salir, los atrapan, los llevan a Puerto Rico, los llevan a Cádiz, en España, y los encierran en la isla de Mahón, en las Islas Baleares. Ahí hay un castillo, ahí están encerrados. Desde el 80 hasta el 86 estuvo preso allí, estuvieron presos Guillermón, José y Quintín. Allí se dan incidentes entre ellos, personales, que son de los que se habla a veces. Allí hay heridas de arma blanca entre ellos. No voy a especificar quién a quién. Solo decir que entre ellos hubo incidentes graves de relación. Pero eso no impidió que el 24 de febrero del 95 estuvieran todos juntos en la manigua de nuevo. De nuevo en la manigua. Este que se ve aquí con la mula en esta imagen. Bueno, hay que decir primero que esta es una imagen que nos ha sorprendido porque forma parte de un periódico excelente, ilustrado, una revista ilustrada semanal norteamericana que se llama, creo que ya no sale, se llama Harper Weekly. Y esa revista mandó a un corresponsal de guerra llamado Thomas Robinson Dowley Jr. a entrevistar a Máximo Gómez. Yo hoy puse esta foto con una explicación en Facebook y me equivoqué. Incluso ya en conversación con un lector le dije que estoy haciendo unas averiguaciones porque no son después del armisticio con España, no son en los meses que median entre agosto. Y ese viejito encorvado que se ve ahí es Gómez, es Máximo Gómez, vestido de negro. Y estos hombres observen los vestidos de harapos, esos son los mambises de verdad, vestidos de harapos pero con sus armas y luchando por la independencia y defendiendo sus principios. Entonces, esa foto yo la atribuía a la parte ya cuando no había combate, pero todavía no se habían retirado los españoles entre agosto y diciembre del 98, pero buscando un dato de este fotógrafo, me topo que en el 97, en mayo de 1897, publicó en Harper Weekly bueno, Gerardo Contino tiene toda la razón, las guerras de raza han sido un arma de propaganda utilizado por los colonizadores para empañar la demanda y derechos de los hombres y mujeres negros. Tiene toda la razón. El colonialismo divide, separa y enfrenta, y los luchadores por la independencia y la libertad buscan la unidad y buscan la hermandad de los hombres. Entonces, volviendo a la foto, esa foto parece haber sido en el 97, en mayo, porque él publicó, ese periodista, una entrevista a Gómez en Harper Weekly, que ya estoy buscando, y que se llama Desayunando con Gómez, un desayuno con Gómez. Y parece ser que estas fotos tienen más valor, porque son en medio de la guerra. O sea, no está en La Paz. Y este hombre que está aquí es Quintín con su mula. Arriba, los que están arriba, si se puede, exacto, esos son hombres de la infantería oriental
de los que estaban con Quintín y este que está abajo, a la izquierda, sí, abajo, exacto. Este que está abajo a la izquierda, Gómez está en el centro, conversando con el coronel Soca, y este que está aquí a la izquierda, desarrapado, es un asistente de Quintín. Voy a después decir en qué momento, por qué Quintín estaba en el Estado Mayor de Gómez en ese momento. Después lo voy a mencionar. Bueno, en la guerra del 95, al alzarse, ya lo hace con los grados de teniente coronel, que eran los que había ganado en el 68. Participa en el combate Eliade, tienes tu micrófono muteado, disculpa. Bien, pero no, ahora, ¿no? Sí, solo fueron unos 20 segundos. Menos mal, porque digo, no, si tengo que repetir. Bueno, lo que decía, a mí me encanta, pero no, para no abusar de los telespectadores. Entonces, fíjense si la batalla de Peralejo fue fuerte, que 2 meses no tuvieron valor de salir. Y cuando salieron, lo hicieron y le dio Maceo la batalla de Sao del Indio, que también fue una paliza a los españoles. Entonces, este hombre estuvo en toda la guerra, en todos los combates. Y este es el hombre que el 10 de octubre del 95, Quintín, sale de Baraguá con la columna invasora como jefe de la Infantería Oriental de la invasión. De los mismos mangos de Baraguá de la protesta. De ahí sale la invasión occidental. Fíjense qué símbolo tan importante es. Y participa en todos los combates que hay de aquí hasta Occidente, con su sufrida, heroica, abnegada y espartana infantería oriental, formado por esos hombres que cuando triunfa la República son apartados y olvidados, y a los que hay que agradecer en buena medida la derrota del colonialismo español en Cuba. Ahí empiezan los problemas en el centro, en Trinidad, Las Villas, empiezan los problemas o se ahondan los problemas de Quintín, porque empieza a tener actitudes de indisciplina, a no querer o acatar las órdenes de los jefes, a atrincherarse en una zona boscosa y montañosa de Trinidad con mujeres, no cumpliendo las órdenes de Maceo, y eso hace que Maceo lo destituya y lo tenga en un plano de, vamos a decir, de cuartel, sin mando, lo que no impidió que participara en todos los combates que se dieron en ese interín. Pero fue destituido, ya él era general, fue destituido a coronel. Y luego se da el caso más grave en julio del 97, que es, yo creo que por ahí está la foto que hemos mostrado, que explicaría por qué Quintín está con tan pocos hombres, prácticamente solo en el campamento de Gómez, y es porque es sometido a juicio por Gómez, porque esa es otra. Aquí se habla de que si fue un criminal. Gómez no le temblaba el pulso con un criminal. La historia de Máximo Gómez, la historia implacable de un hombre contra la corrupción y los delitos, condenando a muerte a los traidores, a los corruptos y a los delincuentes, a los criminales. En el diario de Martí, de Playita a Dos Ríos, que desembarcan el 11 de abril y muere el 19 de mayo, un mes y unos días. Ahí hay 3 fusilamientos, 3 juicios y 3 fusilamientos a mambises, oficiales algunos, por robo, asesinato y amenazas. Y recordemos que Gómez fusiló al general Bermúdez, un hombre sumamente prestigioso, valiente, pero un criminal, cruel. Y Gómez lo hizo arrestar, lo llevó a su campamento, lo sometió a juicio y lo fusiló. Por lo tanto, si Quintín Bandera hubiera sido un criminal, como lo quiere hacer ver el colonialismo español, a Gómez no le hubiera temblado el pulso para haberlo enjuiciado y fusilado.
Él es juzgado por los delitos de desobediencia, insubordinación, sedición e inmoralidad. Esos son los delitos. Voy a repetirlo. Desobediencia, insubordinación, sedición e inmoralidad. Ninguno por crimen, ninguno por crueldad, ninguno por abuso de poder, disponiendo de la vida ni de sus hombres ni del enemigo. Y cuando dice sedición es porque hablaba mal de los jefes delante de la tropa. Quiere decir, es como una incitación a que los demás también se insubordinaran. Él no era un hombre de una inteligencia preclara ni una preparación cultural. Actuaba mucho por impulso. Miren, aquí está la descripción que hace Martí en su diario el 7 de mayo, 12 días antes de morir Martí. Hace una descripción de su encuentro en la Manigua con Quintín Bandera. O sea, el Gómez y encuentran a Quintín. Dice, repito, 7 de mayo, diario de Martí. Ya llegamos a son de corneta a los ranchos y la tropa formada bajo la lluvia de Quintín Banderas. Nos abraza, muy negro de bigote y barbija, en botas, capa y jipijapa, Narciso Moncada, el hermano de Guillermo. Fíjense qué interesante, tuvieron problemas en Majón, hubo heridos en las reyertas. Bien, pero el hermano de Guillermo, ya había muerto Guillermo, estaba en la tropa de Quintín, para que entendamos la grandeza de los ideales por encima de las miserias y las debilidades humanas. Dice, ya está aquí Narciso Moncada, el hermano de Guillermo. Quintín, sesentón, con la cabeza metida en los hombros, troncudo de cuerpo, la mirada baja y la palabra poca. Nos recibe a la puerta del rancho, arde de la calentura, se envuelve en su hamaca. El ojo pequeño y amarillo parece como que le viene de hondo y hay que asomarse a él. A la cabeza de su hamaca hay un tamboril. Una cosa interesante. Bueno, él era muy musical porque todavía en Santiago, una agrupación que viene del siglo XIX, de descendientes de negros traídos de Haití, cuando la revolución haitiana, se llama La Tumba Francesa. Siempre se llamó La Tumba Francesa, pero se llama La Tumba Francesa Maceo Moncada Bandera, para que entendamos la grandeza también de estos hombres y su vínculo con la cultura de su pueblo, no solamente con el heroísmo y los combates. Y dice al final que hay un momento, el día 8 de mayo, que Quintín Bandera le dice, porque están hablando de que hay gente que tiene armas y no pelea, dice Quintín, yo con mis escopetas y mis 2 armas de precisión sé cómo armarme. Es decir, sé cómo quitarle al enemigo las armas y tener a mis hombres armados. Banderas, que pasó allí abajo el día, en su hamaca solitaria, en el rancho fétido. 9 de mayo, 10 días antes de la muerte. Adiós a Banderas, a Moncada, al fino Carvajal, y a poco andar por el hato lodoso se sale una sabana y a unos mangos al fondo. Es Baraguá. Es el momento que José Martí llega como que llega a un templo ante el suelo sagrado y el lugar sagrado de Baraguá. Y lo vincula, fíjense que está despidiendo a Bandera y a sus hombres que siguen la travesía, y él con Gómez llegan a Baraguá. Entonces, este es el hombre que cuando termina, o sea, de ese juicio que he hablado, él sale sancionado, degradado a coronel otra vez, pero se le dejan, fíjense qué consideración, 12 hombres de escolta y 2 asistentes. Algunos de esos son los de la foto. Y él, con esa pequeña tropa de 14 y con él 15 hombres, aunque no tenía grado, mando de tropa formal, participó en todos los combates con ese pequeño destacamento que se dieron por toda aquella zona hasta que entran los americanos en la guerra, se produce el armisticio con España y ahí empieza la desmovilización del Ejército Libertador, que algún día vamos a tocar aquí en este programa para que nos sirva de experiencia de cómo a veces la falta de visión política lleva a situaciones irreversibles de gravedad extrema para la patria. Y en esa situación le reconocen grado de general de división retroactivamente a partir de 1896. A pesar de todos los juicios, a pesar de todas las calumnias, a pesar de todos los pesares, Quintín Bandera llega a La Habana con los grados de general de división del Ejército Libertador Cubano. Y cuando todos empiezan
a ubicarse en la política, en las empresas, en los centrales azucareros, a entrar en componenda con los americanos. Quintín lo que hace, sobre todo después que Estrada Palma asume el 20 de mayo de 1902, Estrada Palma que tiene una larga historia racista, Estrada Palma que tiene además una historia de traiciones que algún día vamos a abordar aquí porque hay un falso mito de que no robó. Señor, usted puede pasar a la historia como el peor de los canallas, aunque haya sido tan probo y tan austero como el más austero. Sin embargo, cometió otros crímenes y otros errores que son tan terribles o más que robar caudales públicos. Y Estrada Palma, presidente, ese que le escatimaba las expediciones al mulato, al negro Maceo en Occidente, ese que a espaldas precisamente del legado que se supone debió honrar de Martí, que nunca Martí lo designó su sucesor, y lo podemos probar con documentos. Eso es otra de las falsedades que Armentero, gracias, me está dando una buena tarde José Armentero. Todas las falsedades que rodean a esa figura, que ahora quieren lavarle su cara, y que es don Tomás Estrada Palma, el Bonaparte cubano. Nunca Martí lo nombró su sucesor, jamás, y por algo es, Martí estaba claro de lo que era y lo que daba Tomasito, como lo llamaba. Y ya Tomasito presidente, claramente empieza a apartar a los elementos radicales, él era conservador y era proamericano. Empieza a apartar a los elementos radicales, a los que de verdad lucharon 3 guerras, a los que de verdad merecían recompensa o consideraciones y honores y cargos, los empieza a apartar, y entre ellos uno de los que aparta con más entusiasmo es a Quintín Bandera. Quintín Bandera, vestido de general, se dice que tuvo que vender jabones por las calles. Y se dice que después de pedirle una entrevista a Estrada Palma para pedirle trabajo y después de hacerlo esperar y humillarlo con la espera, le dieron el cargo de cartero, que no era fijo. Hubo un momento en que dejan de pagarle hasta ese mísero salario. Por eso, cuando en 1906 Estrada Palma intenta reelegirse a la fuerza y crea un gabinete de combate para imponer su reelección, ese probo, prohombre, ese demócrata tremendo, cuando eso ocurre, Quintín Bandera es de los primeros en alzarse en armas en aquel levantamiento liberal de 1906. Pero con tan mala suerte para él que prácticamente lo hace solo para cumplir una vez más con lo que se consideraba su deber. Y se va y se alza en los alrededores de La Habana, prácticamente solo. Bueno, fíjense que muere con 2 ayudantes, no muere con tropa. Allá hay un dibujo donde se ve en una de las imágenes que se ve como un camino donde hay un hombre en el suelo como pidiendo que no lo maten, que está herido. Esa es una falsedad, esa es una recreación falsa en una revista. Esta es, se puede agrandar. Exacto. Ese dice muerte del general Quintín Bandera, como si este primero que está en primer plano fuera Quintín, muriendo en combate, y fíjense, rodeado de hombres peleando. Eso es falso. A Quintín lo sorprenden. Primero, Quintín se alza el 19 de agosto de 1906 y es asesinado el 23 de agosto de 1906. Tiene 4 días nada más en el alzamiento. Y esos 4 días asalta con esos hombres que tiene 2 o 3, asalta el tren que iba de Guanajay a La Habana, requisa armas y víveres en el Guajay, en Arroyo Arena, en el Cano, y está acampado en una finca que se llama El Garro, entre el Cano y Arroyo Arenas, cuando es delatado por un traidor a las fuerzas de la Guardia Rural, que atacan el lugar donde está y lo sorprenden en la hamaca. Él está sentado en la hamaca en el momento en que irrumpen. ¿Y quiénes formaban esas fuerzas de la Guardia Rural? Bueno, la mayoría habían sido mambises. Quien dirige la tropa y quien lleva el encargo de matar a Quintín Banderas es bueno, aquí hay un comentario que ahora estoy viendo, laudatorio de Wolto, de apellido, que no voy a leer porque me da, o sea, tengo reparo a hablar de mí, pero gracias, Wolto, muchísimas gracias por su opinión, es un honor. Entonces, quien lleva la orden de matarlo es un capitán llamado Ignacio Delgado Ramos.
Ignacio Delgado Ramos, lo busqué a ver quién era y cuándo un hombre que es capaz de matar a Quintín, qué méritos tenía anteriormente históricos para creer que tiene derecho a asesinar a un hombre como Quintín. Y este hombre lo encontré en el índice del Ejército Libertador y de defunciones, organizado, preparado por el mayor general Carlos Roloff, polaco de origen, cuando se licencia el Ejército Libertador para que quede constancia de los hombres del Ejército Libertador. Y en este índice me encuentro después de mucho buscar, me encuentro a Ignacio Delgado Ramos como comandante Mambí, se licencia como comandante, aunque cuando va y mata a Quintín, los grados que tiene son de capitán de la Guardia Rural. Entonces, este hombre se alza en enero del 96. Fíjense, a este hombre le tomó un año decidirse alzarse en la guerra del 95, a Ignacio Delgado. Cuando el 24 de febrero del 95, Quintín, un hombre mayor, enfermo, con problemas, se alza. Fíjense que Martí lo ve y dice está con calentura, que está envuelto en la hamaca porque tiene calentura, está enfermo. Entonces, ese señor, Ignacio Delgado, le toma un año alzarse en las villas, en 1896, el 8 de enero, para ser más exacto, del 96. Pasa la guerra y es miembro, es oficial del regimiento Gómez. Fíjense que está en el 4º cuerpo, 2ª brigada, 2ª división, al mando de Carlos Roloff, casualmente. Y algún día tenemos que ver qué pasaba en las villas, porque de ahí salió también Gerardo Machado. Y de ahí salió este asesino, este hombre oficial que ordenó y participó personalmente en el asesinato de Quintín Bandera. Tenemos que ver qué principios se defendían allí, porque eso no pasaba en otras partes del país, del territorio. Hay que ver qué está pasando. Y entonces, lo que tenemos, Nelly Martínez, gracias, dice que le recuerda a su profesora. Bueno, será metafóricamente, porque físicamente no creo que me parezca a su profesora. Gracias, Nelly. Entonces, hay que ver también la orden que llevaba. La orden era matar. A Quintín no se le puede meter preso. Quintín es un irreductible, un rebelde, no cree en nadie, no respeta nada. Ese va a darnos dolor de cabeza siempre. Hay que acabar con él. Y cuando llegan, se topan a un moreno achinado, que es un asistente, de apellido Martínez, si no me equivoco. Un momentico. Ángel Martínez y Romero, y se encuentran al Pardo, Joaquín Guerrero Cedeño, que son los hombres que acompañan a Quintín en el momento de la prueba final. Y allí son asesinados sin pelear, de una forma alevosa. La autopsia, que ahorita vimos aquí, de los doctores Cueto y Córdoba, que fueron los que hicieron la autopsia y la publicó La Discusión al día siguiente. Es decir, ahí el publicar la autopsia da también la medida de que hubo gente que protestó contra ese crimen, porque uno no publica una autopsia como esa que condena directamente al gobierno por sí, por gusto. La publica con la intención de denunciar. La autopsia mostraba que Quintín presentaba 8 heridas, 7 de machete y 1 de bala. Uno de los machetazos le arrancó una oreja, que no se ve en la foto porque está tomada del lado donde no fue el machetazo. 7 machetazos cubanos, no de guerrilleros, no españoles, 7 machetazos cubanos de ex compañeros de armas de Quintín para acabar con la vida de este general de división de 3 guerras. Martínez presentaba 5 heridas, 3 de machete y 2 de bala. Y Guerrero, que parece ser que fue el único que intentó defenderse, o que pudo hacer un intento de defensa, presentaba 14 heridas, 13 de machete y 1 de bala. Esa fue la situación. Fueron llevados los cuerpos en un carretón hasta La Habana, como si fuera basura, y se iban a lanzar a la fosa común cuando hubo un movimiento, sobre todo en los barrios populares, la
gente, además, compañeros de armas, más humildes, de evitar eso y darle un entierro a la altura de su historia. En este mismo libro donde he sacado esas imágenes del coronel de voluntarios españoles, se reproduce la mentira de que Estrada Palma pagó de su peculio el ataúd y el funeral. Bueno, supongamos que fuera verdad. Es lo que hacía el padrino cada vez que mandaba a matar a un enemigo que le llevaba las flores. Y lo que hacía el Capone. Es decir, para que no se sospeche de mí, yo voy al entierro, abrazo a los huérfanos, abrazo y le doy mi pésame a la viuda y llevo muchas flores. O sea, si Estrada Palma lo hizo, sabiendo, como ya se sabe por la historia, que estuvo detrás del asesinato, pues así. Igual que esa estatua que se ve aquí, en el Parque Trillo, esa estatua no la hizo ningún gobierno de la República. No, al contrario, le hicieron estatuas a Estrada Palma, le hicieron estatuas a otros generales que participaron en la masacre de 1912 y le hicieron prácticamente un mausoleo a José Miguel Gómez, que fue el que ordenó la masacre de 1912 para dar un escarmiento. Entonces, esa estatua que vemos ahí, en el Parque Trillo, esa, es una estatua defectuosa que tiene problemas en las proporciones, pero que lo importante es la devoción popular. Se hizo con dinero del pueblo, no se hizo con dinero de ningún gobierno. Quintín no fue un héroe para los gobiernos, Quintín siempre fue un héroe para el pueblo. Y vemos también la tumba en el cementerio de Colón, donde tiene en este momento su reposo definitivo y ya con un reconocimiento a nivel de sus méritos. Y por último hay un busto que está, exacto, se la tumba en el cementerio de Colón, y hay un busto que es el que tiene el nombre del delante, que tiene unas estrellas que ahora lo van a presentar. Ese busto está en Santiago de Cuba, en la llamada Avenida de los Libertadores, donde están los bustos, aquí, muy cerca del cuartel Moncada, frente al cuartel Moncada, donde están los bustos de los 29 generales mambises que Santiago de Cuba dio a la guerra de independencia. Y allí, con todos sus honores, con todo su valor y con todo el cariño de su pueblo y su reconocimiento, está la imagen de Quintín Banderas Betancourt, que era su segundo apellido. Realmente se llamaba Quintino, pero se daba a conocer como Quintín Banderas Betancourt. Así que sirva este momento, en la tarde se mueve, de recordatorio. Bueno, aquí nos dicen que hablar de Federico Laredo Bruck, ya lo hicimos. Dedicamos un programa en la tarde se mueve, Bob Bovington está comentando, ya dedicamos un programa en la tarde se mueve a Federico Laredo Bruck. Y recuerden que hablamos del incidente en San Luis, de los judíos que no dejó desembarcar, etcétera, de la convocatoria a la Constitución del 40. Bueno, no veto que volvamos al tema, si ustedes lo prefieren o lo necesitan. Nosotros abordamos los temas que nos parecen de más actualidad y más importancia, pero estamos abiertos a cualquier sugerencia. Y sí recomiendo la página mía de Facebook, no por mí. De hecho, la página no tiene ninguna foto mía. La página que tengo yo allí tiene una imagen de un mambí, que además fue jefe de la inteligencia mambisa en el occidente. Un héroe olvidado, apellido Curbelo, del cual vamos a hablar también en algún momento. Yo no he hecho esa página para mí, sino he hecho esa página para compartir contenido con la gente en medio de la pandemia y sobre todo con los cubanos. Yo creo que este recuerdo a Quintín no se me debe a mí, se debe a todos juntos, porque he notado que hay un fervor por saber de Quintín. He notado que hay una fuerza en la gente cuando se habla de Quintín, repudiando la injusticia. Hay un joven que hoy me puso en mi Facebook, qué dolor, qué rabia, me dan deseos de tener una máquina del tiempo. Claro, porque todo hombre honrado reverencia lo positivo, lo grande de un hombre como Quintín. Y claro, también tuvo sus defectos y tuvo sus errores. ¿Quién no lo ha tenido a lo largo de la historia? Hasta aquí, hermano. Vamos, aplauso, suave. Debe decirle algo y debe decirle a los demás, yo no soy guataca. Yo no soy ni guataca, ni... Me hubiera ido muy bien
Me hubiera ido muy bien. No le voy a atacar a nadie, ni a mi jefe. Mire, le voy a decir algo. Déjeme decirle que es un privilegio de verdad. Y tienes un aporte extraordinario, es una huella muy valiosa para un medio de comunicación, para las redes sociales y para la emigración cubana. Realmente ha dado usted una conferencia como siempre, pero realmente su participación es magistral. Cuando usted está ahí, a mí no me importa ni rating, ni dinero, ni nada, ni le importa a los emigrados. Déjeme decirle algo además a la gente que nos escucha, que vive fuera de Cuba, que han criado a sus hijos y a sus nietos. No solo es importante desde el punto de vista histórico, no solo es importante desde... Usted ha tenido una clase magistral que para usted recibirla en una universidad, donde sea, mire, qué sé yo, y no la recibe, porque esto es un lujo, de verdad que esto es un lujo. Mire, pero además le voy a dar valor adicionado. El lenguaje, el problema con el idioma, el español que maneja el doctor Acosta, limpio, claro, pristino, preciso, sin alaraca, sin malabarismo. Es una clase de idioma para su hijo, para su nieto, que dice la pato de la mesa, ¿ok? Para esos nietos y eso, aquí aprende español, aquí aprende historia, aquí aprende patria, aquí aprende cultura, aquí aprende un conocimiento estético y aprende una cosa muy importante en la vida, que es saber decantar, hay que saber decantar, porque uno no tiene tiempo para leerlo todo, pero sí tiene que saber escoger qué lee y qué escucha. Doctor Acosta, otra vez, otro aplauso, suavanazo. Ahí está, para el doctor Acosta, otro más. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Aquí he anotado que dos televidentes han propuesto hablar de Marta Abreu y de José Maceo. ¿Cómo no? Muy interesante, ambos personajes. José Maceo tiene tela por donde cortar. A mí me encanta. Hay una anécdota, doctor, que yo no sé si es apócrifa. O sea, la anécdota lo que te invita es a ver la autoridad de Gómez. Dicen que por una indisciplina de Alcoba en La Manigua, José comete una indisciplina y es condenado a cuidar una ceiba. Gómez lo pone a cuidar una ceiba durante varios días y eso no le cae muy bien a Antonio. Su hermano, José es un coronel, y que en un consejo de guerra, ya José lleva ya un par de días bajo la ceiba, reta a Gómez, como se podía retar a Gómez, le dice el mayor general o generalísimo, como le dijese, ¿a usted no le parece que ya es demasiado tiempo que un coronel de la talla empieza a elogiar a José, esté tantas horas ya cuidando la ceiba? ¿No le parece, generalísimo? Dice que Gómez le contesta, mire, tenga mucho cuidado, mucho cuidado, porque yo solo no sé poner coroneles a cuidar la ceiba, yo sé poner generales a cuidar la ceiba. Dice eso sí, de Gómez lo creo perfectamente. ¿Ah, sí? La personalidad de Gómez pronto va a salir por el Archivo General de la Nación aquí en República Dominicana, pero todo lo que el archivo publica lo pone online gratuito. Mis relaciones con Máximo Gómez de Oreste Ferrara, que tuvo el campamento con Gómez, libro delicioso, maravilloso. Ferrara era terrible, era un bucanero, pero su libro es un libro de los más patrióticos y bellos que he leído yo sobre la historia de Cuba, que tiene tantas anécdotas de Gómez, de todo tipo, que la gente va a descubrir un Gómez nuevo. Ese libro se publicó en Cuba en el 42, nunca más se ha publicado, y estamos al publicarlo. Lo último que quería decir de José, vamos a hablar de José, vamos a hablar de Marta Abreu. De José, solo un fragmento de una carta para que entendamos los sacrificios a que la patria llama. Cuando José está en Costa Rica, que se está preparando la expedición para venir junto con su hermano y Flor Crombé y otros más, la de la Goleta Honor, él le escribe, no recuerdo a quién ahora, que dice, bueno, se había acabado de casar con una muchacha de 19 años. Y estaba atrincherado, estaba aislado socialmente, sin pandemia, dedicado a su luna de miel. Y dice en la carta, solo Martí, con su verbo encendido, pudo sacarme de mi nido de amores. Qué tremendo. Doctor, gracias. El lunes, hoy es miércoles, no estuvo el doctor el pasado lunes, producto de que era un feriado. Así que el lunes sí lo tenemos aquí. Doctor, muchas gracias a nombre de todos. Un placer. Yo también disfruto mucho compartir con usted. Oiga, usted realmente, déjeme decirle de verdad, este programa
ha luchado contra todo. Por este programa, si una cosa lo va a distinguir, es haber tenido el privilegio de su presencia. No tanto. Yo creo que esto lo construimos juntos. Doctor, yo sé lo que le digo. Aquí, revise las redes sociales, donde usted encuentra una transmisión. Ni los hechos aquí, ni los hechos en Cuba. Solamente aquí hay una conferencia didáctica, amable, amena, como la que usted da. Yo quisiera que lo invitara. No tengo problema con eso. Ojalá en el bien común. Doctor, gracias. Hasta el lunes. Un abrazo a todos. Acosta, doctor.